No importa, confiamos que va a llegar siempre. No, sí, el tema es, lo importante es poder estudiar y entender la palabra de Dios. Ahora, el mensaje de Hebreos, nuestra nueva lección se llama Jesús el sacerdote fiel. Entonces, un sacerdote necesita un santuario, un lugar donde oficiar. ¿Por qué? Porque había un sacerdocio terrenal, había hombres que eran sacerdotes y oficiaban en el santuario terrenal, lo que era un símbolo, que tenía un atrio, que ellos no lo sabían, no lo entendían, pero era un símbolo del lugar donde ellos habían sido liberados físicamente. Y después estaba el tabernáculo, que era el lugar donde ellos habían sido llevados, en un símbolo, pero habría una nueva liberación, porque ellos sin saberlo creían que estaban en la tierra de Israel, pero estaban en el atrio. Pero ellos no sabían que el atrio también era parte de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Ellos no lo sabían. Y no sabían que tenían que ser liberados para no estar más en el atrio y estar ahora dentro del tabernáculo, de la casa de Dios. Eso es lo que no sabían, que necesitaban una nueva liberación. Porque en el lugar donde estaban, donde hacían los sacrificios, era el lugar donde tenían que morir los pecadores. Y ellos llevaban un corderito, de acuerdo a lo que decía la ley de la gracia que Dios les había dado, y después en el santuario que edificaron en el templo de Jerusalén, hacían lo mismo que en el desierto, llevaban un corderito y confesaban sus pecados, el corderito moría, y si ellos habían hecho lo que decía la ley de la gracia, y con fe habían ido, confiando en la promesa de Dios de limpiarlo, eran limpiados. Entonces sus pecados eran quitados de ellos y puestos en el santuario. Y ellos iban perdonados. Pero seguían estando en Egipto. ¿Por qué? Porque seguían siendo esclavos del pecado. Ese era el problema. Habían sido liberados de la esclavitud física, pero no de la esclavitud espiritual. Seguían siendo esclavos. Como dice Pablo en Romanos 7 o el autor de Hebreos. Entonces, ¿para qué tenía que venir el Cordero de Dios? Para liberarlos de ahí, de Egipto. Porque seguían siendo esclavos del príncipe de este mundo, aunque estuvieran en la tierra prometida. Y eso se manifestó en el camino de Egipto a Canaán, en las diferentes apostasías, y se manifestó en las apostasías que tuvieron estando en la tierra, por las que finalmente fueron esparcidos, porque se apartaron de Jehová y se fueron detrás de los ídolos y los adoraron. Entonces el problema del pueblo de Israel, que es el mismo problema del ángel que tiene el ángel de la Odisea, es que es esclavo del pecado, esclavo de la ley del pecado escrita en su mente y en su corazón. Y lo que Dios tiene que hacer es una nueva liberación, como tenía que liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud del pecado, nos tiene que liberar a nosotros. Entonces, en el santuario estaba la promesa, porque ahí estaba simbolizado el reino de Dios y a donde ellos podrían entrar para dejar de estar en el atrio. Entonces, porque estaba en el atrio, estaba en medio de Babilonia, Sodoma y Egipto, y ellos estaban en la tierra prometida, pero seguían siendo esclavos del príncipe de este mundo. Aún no habían sido liberados de la esclavitud, ¿no? Por eso, el autor de Hebreos, en Hebreos 2, vamos a Hebreos 2. Vamos a Hebreos 2, acá estamos. Dice que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Fíjense, a ver. Hebreos 2:11, porque el que santifique lo que son santificados de uno son todos. Lo voy a agrandar para que así lo vean mejor, se ve mejor. Entonces, Hebreos 2:11. Porque el que santifique lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de la misma. ¿De qué? De la misma carne y sangre. Porque todos los hijos, y Jesús también,
es hijo de Adán, participó de la misma carne y sangre. ¿Para qué? Para venir como hombre y justamente triunfar sobre el pecado, morir en medio de la gran Babilonia, porque morir en el atrio, donde estábamos nosotros, tomando nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de él, dentro de la casa de Dios. Ahora, y destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, liberarnos de quién? Del imperio de la muerte, del imperio del diablo. Porque estábamos sujetos en el atrio a la esclavitud del pecado. Éramos esclavos de quién? Del diablo, dice. Y liberar. Por eso, ¿de quién nos libró Jesús? ¿Cuál es la liberación? A los que estamos en el atrio, a los que todos por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. ¿Siervos de qué éramos? Del pecado y de Satanás, toda la vida. Entonces, para eso vino Jesús, para liberar a los que estaban en el atrio. Por eso es importante. Entonces, por eso después se abrió un camino para que el pueblo de Dios pudiera entrar a la casa de Dios. Ese es el tema. Entonces, el atrio es justamente el lugar donde entraba el pueblo de Israel, que a su vez es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto. El lugar donde antes de ser liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel sacrificó el Cordero de Pascua. Entonces, ¿qué significaba? Porque esto fue simbólico. Ese Cordero murió en Egipto, y el Cordero de Dios tenía que morir en Egipto para liberar al pueblo que está en Egipto. O sea, ¿dónde tenía que morir? En el atrio, fuera de la casa de Dios, fuera del tabernáculo. Entonces Jesús nació y siempre estuvo en la casa de Dios, porque siempre fue parte del templo de Dios. Era la primera piedra viva del templo de Dios. Y para redimirnos tuvo que morir, ¿dónde? En Egipto, en nuestro lugar, como un esclavo del pecado. ¿Para qué? Para liberar a todos los que estaban ahí, para que pudieran entrar a la casa de Dios y puedan ser libres de Egipto. Entonces esta es la segunda Pascua. Y la liberación es la liberación de Egipto. Pero ya no la física, sino la espiritual, para que ya no seamos esclavos espirituales del príncipe de este mundo. Porque esa esclavitud vino cuando Adán y Eva le permitieron a Satanás escribir su ley en sus mentes y en sus corazones. Entonces ahora tenía que haber una liberación, porque Adán y Eva quedaron fuera de la casa de Dios y no podían entrar. Y Dios puso dos querubines para que no pudieran entrar de vuelta al Edén, porque quedaron afuera. Porque eligieron conocer la ciencia, el bien y el mal, y los que conocían esa ciencia no podían estar ahí adentro, tenían que estar afuera, hasta que fueran liberados de esa esclavitud. Y la esclavitud la definía lo que tenía escrito en la mente y el corazón. Eran esclavos de eso. Por esto Jesús decía, no puede el árbol malo dar fruto bueno. Y si no da fruto bueno, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, por eso es importante que el pueblo adventista lo entienda, porque la última generación, como Jesús dice, todo árbol que no haya dado fruto bueno va a ser cortado. ¿Por qué? Porque la última generación se va a volver a predicar el Evangelio, y todo el que tenga hambre y sed de justicia va a ser saciado. Ahora, si es saciado, ¿qué quiere decir? Que va a ser un árbol bueno, va a ser un árbol justo, va a ser los justos de los que habla Jesús. Y eso van a ser los árboles buenos. Entonces, ¿qué necesitamos? La misma liberación que necesitaba el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender justamente el sacerdocio de Cristo, el sacerdote fiel. Porque ¿dónde oficia Jesús? Como dice el autor de Hebreos, oficia en los que entraron a la casa de Dios. Porque vamos de vuelta a Hebreos, capítulo 3. Versículo 6. 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, fue un símbolo del nuevo sacerdocio que iba a venir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Cristian, Sí. no compartiste la tela. ¿La pantalla? La Estoy pantalla. hablando sin compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ok, ahí está. No.
Entonces, eso es lo importante. Entonces, el versículo 5 y 6 dice, y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, o sea, como un símbolo del nuevo sacerdocio. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Cristo es sacerdote en otro templo. Pero, si entramos, por eso, lo importante es eso, que entremos. Hola. Hola, Sofi, Hola, ¿cómo hola. estás? Hola, buenas. Bienvenidos. Entonces, fíjense que en lo simbólico operaban sacerdotes, pero Jesús en la casa de Dios. Pero tenemos que entrar a la casa de Dios, porque ahí oficia Jesús. Jesús es sacerdote fiel, ¿dónde? Es fiel al que lo constituyó, pero ¿en qué casa? En la casa del nuevo pacto, el templo del nuevo pacto. Por eso tendríamos que entender eso, para poder entrar ahí, porque una cosa es, fíjense, el continuo, y otra cosa es la expiación. Entonces, lo que dice ahí Pablo, que en Hebreos 3, versículo 6, que Jesús oficia ¿dónde? El continuo, en ese templo. Pero esa es una de las obras de Jesús. La otra va a ser cuando oficia la expiación. Pero la expiación, como la dice claramente Apocalipsis 11.1, la hace en favor de quién, porque ¿quiénes son medidos? Los que entraron a la casa de Dios. Porque dice, el atrio que está fuera del templo, no lo midas. ¿Qué se mide? El templo de Dios, porque ahí están acumulados todos los pecados que Dios perdonó. A los que adoran en él, a los que entraron, que en el día de la expiación tienen que ser perdonados sus pecados de ignorancia, que todavía los tienen. Los otros les fueron perdonados. Y el altar. A ver, el altar, el Cordero de Dios, la muerte del Cordero de Dios, alcanza para pagar todos estos pecados y permitir que sus hermanos entren en la casa de Dios y sean hechos parte de la casa de Dios. Y eso es lo que pasa ahí. Ese es el juicio. Entonces, por eso se llaman las bodas de Cordero. ¿Por qué? Porque al final del juicio se dice si Dios es justo o no es justo. Y si estos redimidos, es justo que sean redimidos y que sean parte de la esposa del Cordero. Y si el juicio dice que sí, se confirman que son la esposa del Cordero. Por eso son las bodas. Porque ahí se define si el Cordero realmente, con su sangre, compró a su esposa y es su justicia y es la justicia de Dios. Y Dios es declarado justo, como anunciaba la profecía. Entonces, por eso es importante que entremos a la casa de Dios. Porque los que no entraron no van a ser juzgados. Entonces, por eso el llamado de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera. Todavía el ángel de la Odisea no entró en el reposo, se cree rico, pero no sabe cuál es el reposo. Y está en el atrio, y lo peor, que como dice Ezequiel 8, está adorando al sol en el atrio junto con los gentiles. Y se cree rico, y no sabe que tiene que entrar todavía al santuario de Dios, al templo de Dios. Y no sabe que hay un camino que tiene que recorrer. Y por eso, y cree que es rico, y cree que el reposo prometido viene la segunda venida, porque le robaron justamente la esperanza, la verdad. No conoce la verdad. Y no conoce el Evangelio del Reino de Dios, por eso tiene que oírlo y tiene que conocerlo para ser salvo y para recorrer el camino que recorría Jesús dentro del santuario, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hasta ser puesto en la mesa los panes de la proposición, como los 144.000, panes sin levadura y ungidos con aceite, piedras vivas que son parte del templo de Dios y ya no tienen levadura, no tienen pecado. Son sin mancha delante del trono de Dios y tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Ahora, eso es lo importante. Entonces el pueblo adventista o el pueblo judío tiene que saber que la liberación que falta es la liberación de la esclavitud del pecado. Y eso se hace acá en la tierra. Eso se hace, Dios lo hace en todos los que entran a su casa. Por eso somos llamados
Si oímos hoy su voz, ¿a qué? A entrar. Ese es el llamado. Entonces, fíjense, Egipto, como está representado en el santuario, porque hay un camino en el santuario. El pueblo de Dios era esclavo, ¿no? Ahí estaba la esclavitud física, eran esclavos físicos, como los pobres que habían llevado, los negritos que habían llevado de África a Estados Unidos, que eran esclavos de los supuestamente cristianos, ¿no? Los cristianos esclavizaban a sus hermanos y los tenían como esclavos. Y eso es triste. Ahora, pero eso era así. ¿Dónde había más esclavitud? En el sur, donde el pueblo, los cristianos eran católicos, la mayoría eran católicos. Ahora, y después los que estaban al este y más al norte eran protestantes, por eso hubo una guerra ahí. ¿Para qué? Para liberar a quienes, a sus hermanos, de sus propios hermanos. Entonces, la esclavitud física es lo que existía en Egipto. Y los egipcios habían esclavizado al pueblo de Israel y lo oprimían y le impedían justamente incluso descansar el sábado, porque le habían puesto pesadas cargas, que además lo hacían adorar a sus dioses. Entonces, el pueblo de Israel fue liberado en la primera Pascua. ¿Y cuándo fueron liberados? En Pascua. ¿Qué tenían que hacer? El padre de familia tenía que elegir un cordero sin mancha, tenía que sacrificarlo el día 14 y tenía que preparar su casa y la cena de Pascua. ¿Qué tenía que hacer? Limpiar la casa, no tenía que haber más levadura, porque ese era un símbolo del pecado. Entonces, porque en esa casa no tenía que haber levadura, porque era un símbolo de la casa de Dios. Su familia que tenía que haberse bañado, limpiado, tenía que estar limpia, como en la fuente del santuario. Después tenía que estar vestidos con vestiduras blancas y limpias. Y tenían que estar casados los pies y preparados para salir de Egipto, para ser liberados. Y así tenían que comer la cena de Pascua. Y los que fueron liberados entraron en la casa del padre de familia, cuya puerta estaba pintada con la sangre del cordero, y comieron la cena de Pascua. Comieron cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas, y fueron liberados a medianoche, y salieron de Egipto. Ahora, ese es el tipo, pero tiene que haber una nueva liberación. Tenemos que salir de otro lugar. ¿De dónde? Este es el tipo, el antitipo es el atrio, ¿no? Entonces, fíjense que el tipo es este, y el antitipo es el atrio. Mayúscula. ¿Por qué? Porque el atrio es un símbolo del reino del príncipe de este mundo. Entonces, ¿de qué tenemos que ser liberados? Tiene que haber una nueva liberación. Y la liberación es de la esclavitud espiritual. A ver. Voy a dejar la barra. Bueno. El problema es la esclavitud espiritual. Feliz semana y gracias, hermano, que Dios nos bendiga a todos. Entonces ahora lo que necesitamos es la liberación de la esclavitud espiritual. Que de la ley escrita en nuestra mente del pecado. Lo que necesitamos. Porque esa es la esclavitud en la que cayeron Adán y Eva. Porque ahora eran esclavos de la ley del pecado escrita en la mente y el corazón. Y aunque el pueblo de Israel estuviera en la tierra prometida, seguía siendo esclavo del pecado. Y seguía pecando y continuamente, y necesitaba continuamente ir al santuario, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10. ¿Sí? Y que entre en la reunión. Unirse. Sí, tiene que cliquear donde dice reunión a Skype y unirse.
Bueno, entonces, liberados de la esclavitud espiritual. Necesitamos ser liberados de la esclavitud espiritual, porque ese es el reino espiritual del príncipe de este mundo. Por eso, Jesús, ¿a quién despojó? A Satanás, porque nos dio el derecho de salir del atrio. ¿Cuál es el antitipo del atrio? El reino del príncipe de este mundo, que es la Babilonia espiritual, o el Egipto espiritual, vamos a poner como dice la Biblia. El reino del príncipe de este mundo, porque todos los que son esclavos del príncipe de este mundo son parte de su reino. Ese es el tema. Por eso Jesús tuvo que morir, para liberarnos de Egipto. O sea, porque Jesús, ¿dónde murió? En el atrio. ¿Dónde murió? Donde se hacen los sacrificios, en el altar. Y como él mismo se lo dijo a Juan, él murió en medio de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Ahí murió. Murió en medio del reino del príncipe de este mundo. Murió ahí, para liberar a todos los que estamos ahí, sujetos a servidumbre, los que éramos siervos justamente de la ley del pecado escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, en el tipo, ¿qué pasó? Justamente porque Dios toma la liberación que hizo Egipto como símbolo de la nueva liberación. Entonces, Dios los llevó a la tierra prometida. Entonces, los llevó a la tierra prometida. Entonces, pero esa tierra prometida era un símbolo ¿de qué? Símbolo del reino de Dios. Porque ahora ya no estarían más en ese lugar. Y el templo de Dios no estaría más en la Jerusalén física, sino estaría en otro lado, en el monte de Sión simbólico, el reino de Dios. Y Josué les dio el reposo ¿a quiénes? A los que finalmente entraron, porque muchos murieron en el desierto. A los que finalmente, por fe, porque los que entraron fueron los que tuvieron fe. Los otros no entraron, como dice el autor de Hebreos, por falta de fe. Los que por fe entraron a Canaán. Los que por fe cruzaron el Jordán cuando se abrió. Los que por fe pelearon y obtuvieron la tierra prometida. Y entonces, cuando tuvieron la tierra y fueron repartidas, y cada uno tuvo su casa y su tierra para cosechar, y sus viñedos para comer, como decía la profecía, viñedos y casas que no construyeron, reposaron de la esclavitud física. Y ahora eran libres de la esclavitud física en la tierra prometida, pero seguían siendo esclavos del pecado y necesitaban ir continuamente al santuario simbólico para obtener el perdón de los pecados. Hay un micrófono abierto. No tiene micrófono abierto. Entonces, ¿por qué tenían que ir continuamente al santuario? Porque no habían sido liberados de la esclavitud del pecado. Eran esclavos del pecado. Y entonces necesitaban ir continuamente al santuario, llevando su ofrenda también. Esa ofrenda era simbólica, para obtener el perdón de los pecados. Y todos los años seguían festejando la Pascua y todas las fiestas solemnes, que eran un símbolo de lo que Dios iba a hacer. Y había un sacerdocio y sacrificios simbólicos. Y necesitaba una nueva liberación para entrar en un nuevo reposo. Y ese es el reposo prometido. Entonces, y este es el reposo Abraham, como dice Pablo, a su simiente. Entonces, cuando viniera la simiente a la que se le hizo la promesa, estaría disponible este reposo. Pero eso tenían que entenderlo. O sea, para entrar a ese reposo,
los judíos tenían que entenderlo, los hebreos tenían que entenderlo y tenían que aceptarlo. Y como dice el autor de Hebreos, los que creyeron entraron en este nuevo reposo y los otros no. Pero Dios los seguía llamando, por eso había establecido un día, hoy, si oyereis hoy su voz. Y ese hoy iba a acabar. Ese hoy iba a acabar. ¿Y cuándo acabó? Cuando Jesús, como Jesús lo dijo, vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y dejaron llamar. En el año 66 y medio, el día 14 del mes 7 del año 66, Jerusalén, justamente el día previo a la fiesta de los tabernáculos, cuando todos los judíos habían ido a Jerusalén a festejar la fiesta de los tabernáculos y habían entrado, como los romanos sabían lo que hacían, rodearon Jerusalén y los tenían todos adentro. Y por misericordia, Dios permitió que tuvieran justamente una sublevación en Egipto en ese tiempo, y el ejército tuvo que ir a sofocar esa sublevación y tuvo que salir, dejar el sitio de Jerusalén. Y entonces los cristianos que conocían la profecía y sabían justamente qué significaba esta señal, salieron de Jerusalén y no volvieron a entrar. Y pasaron 3 años y medio, y en el año 70 Jerusalén fue rodeada nuevamente y fue destruida. Pero los cristianos no estaban adentro. Y ya nunca más se volvió a escuchar el llamado de Dios en medio de Jerusalén, porque ya no era el tiempo aceptable. Ya no era justamente el tiempo, como el autor de Hebreos decía, si oyereis hoy su voz. Por eso es importante entender en qué tiempo escribió el autor de Hebreos. Porque en el tiempo que escribió el autor de Hebreos, había un sacerdocio en Jerusalén y se ofrecían las mismas ofrendas. No es al final del siglo I, como dice el autor de la lección. Era antes del año 66 y medio, antes que llegara el fin del tiempo de gracia para el pueblo judío, especialmente en Jerusalén, antes de que se cerrara la puerta, mientras se decía hoy, lo cual es un tipo para el pueblo adventista. Porque ahora aún se dice hoy para el pueblo adventista, pero eso se va a acabar como Dios nos mostró. Y le mostró claramente a Elena de White. Cuando llegue el tiempo en que veamos, justamente, en vez de ver a Jerusalén rodeada de ejércitos, veamos el sonido de la primera trompeta, sabremos que llegó el tiempo de angustia y sabremos que se cerró la puerta para las vírgenes insensatas y ya no es más válido el llamado. Si oyereis hoy su voz, se cerró la puerta. Pero ese llamado tiene que dirigirse entonces ¿a quién? Al pueblo que está en medio de la gran Babilonia. Entonces, sí, esto es importante. Había un tipo, ¿no? Y había una Canaán que era justamente, todo esto pasó realmente, pero como un símbolo de lo que se iba a decir, como dice el autor de Hebreos. Ahora, y la liberación final era la importante. Y esa liberación ocurrió cuando Dios mandó ¿a quién? A la simiente a la cual había sido hecha la promesa. Porque la promesa fue hecha a la simiente de Abraham, como dice Pablo en Gálatas 3. Entonces, y este es el reposo prometido. Queda un reposo. ¿Cuál es? El reposo prometido a Abraham y a su simiente. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 2. A sus, ¿y por qué? Porque Jesús iba a lograr la liberación de sus hermanos. Porque tenían que ser hermanos en la carne, tenían que ser un verdadero cordero, un verdadero hijo de Abraham, que triunfara sobre el pecado en la carne. No era un verso. Jesús era verdaderamente hombre y triunfó verdaderamente. No era alguien que no tuvo que luchar. Tuvo que vencer por la fe. Tuvo que llevar a ser un cordero adulto y sin mancha. Tuvo que mantenerse toda su vida sin mancha para llegar a ser el cordero de Dios y tomar el lugar de quién, de sus hermanos, que tenían la misma carne y sangre, pero eran esclavos del pecado, para poder liberarlos. Y ese es el mensaje de Hebreos. Ese es el mensaje que empezaron a entender Wagones y Jones en 1888. Y ese es el mensaje que rechazó el pueblo adventista, por lo cual no pudo entrar en el reposo prometido. Entonces, la primera generación del pueblo adventista, a la que Dios llamó, no pudo entrar, como el pueblo de Israel. Pero habría una generación del pueblo adventista que sí entraría, ¿no? Y esa generación sería la que entendería el Evangelio. Y por fe entraría al reposo de Dios. Y por fe
haría todo lo que Dios dijo que tenía que hacer para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Primero, mientras se dijera hoy a sus hermanos, y después, mientras se dijera hoy al pueblo que está en Babilonia. Entonces la primera señal es cuando veamos que suena la primera trompeta y comienza el día de Jehová. Y la última señal, la segunda señal, que indica que se acabó el tiempo gracias por el pueblo que está en medio de Babilonia, es como Jesús lo indicó en Mateo 24. O sea, cuando veamos venir la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces, los que estén en Judea, los que estén en el reino de Dios, como dice Pablo, los que hayan sido circuncidados en el corazón, los verdaderos judíos, que va a ser una gran multitud, dice Jesús, huyan a los montes, pues ya está, se acabó, llegó el fin. La puerta de la gracia se cerró, llegó el fin de la gracia, el fin del año de la buena voluntad de Jehová, y ahora huyan a los montes. ¿Por qué? Porque van a caer las plagas sobre los impíos que están adorando a la bestia de su imagen. Entonces, ¿cuál es el antitipo de Egipto? El antitipo de Egipto, simbólicamente, es el atrio. Vamos a ponerlo en mayúsculas, así, sobresale. El atrio, el Egipto espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios todavía estaba en Egipto. Príncipe de este mundo. Pero que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo. Los gentiles, como dice Apocalipsis 11. En el atrio. Y estarían adorando, como dice Ezequiel 8, al sol, al príncipe de este mundo. Ahora, pero llamándolo Cristo. Por eso es el tema. ¿Por qué? Porque los gentiles se disfrazaron, Jezabel se disfrazó de cristiana, de profetisa, y le está dando a comer al pueblo de Dios, a beber del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿qué necesitaba el pueblo de Israel? La liberación de la esclavitud espiritual. Este es el problema. La esclavitud espiritual, ¿de qué? De la ley del pecado, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 7, escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, para poder ser liberados de esclavitud de pecado, primero necesitamos ser redimidos. ¿Y cómo íbamos a ser redimidos? Había que pagar el precio de nuestra redención, ¿no? La esclavitud. Y Dios, en su amor, estableció que se podía pagar ese precio. Ahora, ¿cómo se podía pagar? No que un ángel muriera en nuestro lugar. No que un Dios muriera en nuestro lugar. ¿Qué tenía que haber? Un hermano nuestro, como dice el autor de Hebreos. Alguien que fuera en todo semejante a sus hermanos, o sea, que tuviera la misma carne y sangre. Tenía que ser un cordero, un hombre verdadero, pero que no tuviera pecado. Y no había. Como dice Apocalipsis 5, no había ninguno digno, justamente, de abrir el librito que mostraba lo que iba a pasar cuando venciera el cordero. Entonces, ¿quién sería digno? No había ni en el cielo, en la tierra, en ningún lado. Dios no era digno. Los ángeles no eran dignos para la ley de Dios. ¿Quién tenía que ser? Un hombre sin mancha que pudiera tomar el lugar de sus hermanos. ¿Había? No había. Por eso Dios decidió hacerse hombre. Ahora, ¿pero cómo? Como es el autor de Hebreos. Verdaderamente hombre. Porque el verdadero Jesús es el que vino a nuestra carne. El anticristo, el engaño, el falso Jesús, es el que no vino a nuestra carne. Entonces tenía que haber un hombre que fuera, justamente un cordero, que fuera en todo semejante a sus hermanos. Acá se entiende. Bueno, a ver. Entonces tenía que ser un cordero, y tenía que haber un cordero, perdón,
En cuanto a la sangre, es el autor de Hebreos, en todo semejante a sus hermanos. Pero sin pecado. Mancha de pecado. La ley de Dios, si había un cordero, otro hombre, que fuera sin mancha de pecado, que no fuera esclavo del pecado, podía tomar nuestro lugar y liberarnos de la esclavitud del pecado, pero tenía que vencer. Tenía que vivir donde vivían sus hermanos y llegar a ser un cordero sin mancha. Justamente esto es lo que se define en el juicio, porque ahí en el juicio a Dios se establece si lo que Dios estableció es justo o no es justo. Si la sangre de su cordero es suficiente, si ese cordero que pondría su vida voluntariamente, su sangre es suficiente para liberar a todos sus hermanos. ¿Y para qué? Para pagar por todos los pecados que Dios perdonó. O sea, si esa sangre puede ser nuestra justicia y la justicia de Dios. Eso es lo que se define en el juicio investigador. Ahora, si la sangre del cordero es suficiente para pagar por la redención de su esposa. Eso es lo que se define. Por eso son las bodas del cordero. Entonces, para lo que el antitipo justamente es que estamos en el atrio, esclavos de Satanás, que teníamos que ser liberados de ese reino, de esa esclavitud, que estamos sujetos a toda nuestra vida, y había que redimirnos. Y Dios estableció que podíamos ser redimidos, pero tenía que haber un cordero sin pecado, sin mancha, que tenía que poner su vida voluntariamente. O sea, tenía que poner su vida voluntariamente. Tenía que decidir tomar nuestro lugar para liberar a sus hermanos. ¿Dónde tendría que morir? Y morir en el lugar en el que debían morir sus hermanos. En el reino del príncipe de este mundo. Podía pagar el precio de nuestra redención. Y por eso Jesús murió ahí. ¿Para qué? Como dice el autor de Hebreos, para liberar a los que estábamos toda nuestra vida sujetos a servidumbre. Y eso es lo importante. Ahora, cuando Él murió, se abrió una puerta. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como un símbolo de que se había acabado la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, como Dios le mostró a Elena, es el lugar donde tiene que entrar el pueblo de Dios. Porque todos los elementos que hay ahí adentro, estos elementos, estos reflejan la imagen de los que aquí entran. O sea, tanto el candelabro, el altar de incienso, y esta es la proporción de Dios, porque ahí tenemos que llegar a hacer panes y levadura ungidos con aceite, como lo van a hacer los 144.000 de la última generación. Es la proporción de Dios y es un símbolo de ¿quién? De los que entran acá, porque este es simbólico. Y este es el lugar donde está el trono de la gracia, el trono que Dios pondría en el nuevo lugar del santo santuario. Pero si esa casa somos nosotros, ¿dónde lo pone? En los que entran al lugar su santuario y los transforma en piedras vivas. Porque ahí tiene que hacer una obra. Porque como Jesús dice, y lo dice Pablo, Dios es el que nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Él hace esa obra. Jesús dice en Juan 15:1, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Quién perfecciona a los pámpanos? Su Padre. Él es el labrador. Esa es la promesa. ¿Quién lo perfecciona a Jesús? Su Padre. ¿Quién perfecciona a sus hermanos? Su Padre. Ese es el Evangelio.
Entonces lo que Jesús ganó, justamente, es nuestra redención, darnos la libertad. Pero para que un esclavo del pecado pueda entrar a la casa de Dios, tiene que oír el Evangelio, tiene que conocerlo, porque si no, no puede entrar. Y lo que logró Satanás con el hombre pecado fue echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, para que no se conociera cuál es el Evangelio, y cuál es la puerta, y cuál es el sacerdocio de Jesús. Entonces, el antitipo, justamente, es el reino de Dios de todo esto. Entonces, el antitipo, vamos a ponernos separados. ¿Cuál es el antitipo acá? De Canaán. El reino de Dios. El nuevo lugar de su santuario. El santuario del nuevo pacto. Ese es el antitipo. Ahora, por eso hay que predicar el Evangelio del Reino de Dios, para que el que quiera entrar, pueda entrar. Porque el que está en el atrio está en el Egipto espiritual. Vamos a poner mayúscula para que quede el mismo tipo. En el reino del príncipe de este mundo. Ángel de la Odisea. En el atrio o en el reino de Dios. Si el ángel de la Odisea estuviera en el reino de Dios, Jesús no estaría afuera. Pero el ángel de la Odisea no está en el reino de Dios. Por eso, ¿cómo está? Es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. ¿Por qué? Porque no entró a la casa de Dios. Está acá en el atrio. Porque si se hubiera lavado, que hubiera entendido el Evangelio, y hubiera seguido después del altar, y hubiera llegado a la fuente, hubiera sido lavado y vestido con vestiduras blancas, no estaría desnudo, y hubiera entrado a la casa de Dios. Hubiera recibido el Espíritu Santo de la promesa. Sería parte, justamente, ¿de qué? Del candelabro. Porque sería templo del Espíritu Santo de la promesa. Y sería, a su vez, parte del altar de incienso, porque de aquí suben las oraciones de los santos. Entonces, cuando él se arrodillaría, esto es un símbolo donde él se arrodilla, porque conoce al Dios verdadero que mora en él, y Jesús intercede en él. Porque ¿quién intercede por nosotros? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Jesús, que es el sacerdote fiel, estaría oficiando ¿dónde? En él. Porque sería parte del templo de Dios, sería una piedra viva y Dios habría puesto su trono en él. Y Jesús estaría a su lado y consejo de paz habría entre ambos. Y cuando él se arrodilla, Jesús estaría con él, agregando incienso a sus oraciones. Pero si Jesús está fuera, quiere decir que no está dentro del templo de Dios, porque no conoce la verdad. Entonces, por eso, el mensaje al ángel de la Odisea es un tema muy delicado, porque tienen que oírlo. Y como Dios le mostró en el Ajuay, hay que dar un mensaje claro y directo. Y ese mensaje produciría un zarandeo en medio del pueblo de Dios. Porque aunque el pueblo de Dios, el ángel de la Odisea, estuviera acá, Dios lo estaría protegiendo. Porque como Dios le mostró en el Ajuay la visión del zarandeo, sus ángeles estarían protegiendo a su pueblo. Ahora, pero cuando escucharan el mensaje, escucharan la verdad, y no se preocuparan por orar fervientemente a Dios y aferrarse de Dios, esos ángeles malos que estarían en medio de la iglesia los atraparían y los ángeles de Dios nada harían por ellos. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque como el pueblo adventista en 1868 rechazarían la verdad, al Jesús que es el camino, la verdad y la vida y la puerta a las ovejas, ¿no? Entonces, por eso es muy delicado este tema. Y el pueblo adventista tiene que oír ese mensaje, que es muy delicado para él.
porque tienen que entrar al reino de Dios, porque si no, no puede ser hecho columna del templo de Dios. Si no llega a ser puesto en la mesa de la proposición, no llega a ser un pan sin levadura ungido con aceite, no puede ser hecho columna del templo de Dios. Y como Dios le mostró a Juan en su primera visión, incluso los que entren por la puerta estrecha y recorran el camino angosto, no todos van a llegar al final del camino, porque se va a cumplir lo que Jesús contó en Mateo 13 en la parábola del sembrador, porque enseguida viene persecución a causa de la palabra, y algunos van a recibir con gozo la palabra, pero al venir la persecución se vuelven atrás y se caen del camino, como Dios le mostró a Elena. Entonces va a haber un tiempo de prueba, y ese tiempo de prueba es difícil, pero es el tiempo de prueba del testimonio donde Dios va a ir perfeccionando a sus hijos. Y tiene que haber un pueblo preparado, tiene que haber 144.000 sellados que reflejen plenamente la imagen de Jesús, como Dios le mostró a Elena de Juan. Tiene que cumplirse esa profecía. Pero esos tienen que recorrer el camino que está en el santuario, puestos los ojos en Jesús. Porque la única forma de recorrer ese camino es que sepamos cómo Jesús la recorrió. Cómo, teniendo nuestra misma carne y sangre, pudo vencer. Y sufrió tentaciones, sufrió cosas que nosotros no tenemos que sufrir. Y bueno, con el poder de Dios vamos a poder recorrer ese camino. Entonces eso es lo importante. Entonces ese sacerdote fiel oficia ¿dónde? Donde oficiaron los sacerdotes del continuo. Ese es el continuo que fue quitado por el hombre pecado. Porque puso la abominación desoladora y quitó el continuo, quitó la obra de Cristo. Y echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, para que nadie pudiera recorrer ese camino. Pero ese camino sería recorrido nuevamente. Entonces, porque entenderíamos justamente lo que vivía la iglesia primitiva. Entonces, el antitipo de ¿qué? De la tierra prometida de Canaán es el reino de Dios, el nuevo lugar de su santuario, el nuevo reposo que tendrá el pueblo de Dios, porque queda un nuevo reposo, el reposo que le dio Josué es entrar en esa tierra. Ahora, el reposo que nos daría Cristo, ¿cuál sería? El entrar al reino de Dios. Y entonces, vamos a poner acá abajo. Entonces, este es el reposo. Este es el reposo, no el reposo. No se entiende. Bueno, ahí está. Este es el reposo. ¿Por qué? Porque nos permitiría entrar al reino de Dios. O sea, ese es el reposo, el verdadero reposo. Es el reposo del que habla el que queda por el pueblo de Dios. Reposo que queda un reposo, dice, para el pueblo de Dios. El reposo que queda. Entonces, entrar en el reino de Dios es el reposo. Entonces, el que entra al reino de Dios es liberado. Justamente el que entra en ese reposo es la liberación. Esta es la liberación de la esclavitud del pecado. La ley del pecado está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo vas a ser liberados de la esclavitud del pecado? De eso es lo que Dios prometió. Entonces, el que entra en su reposo puede empezar a recorrer el camino angosto. ¿Por qué? Porque Dios prometió hacer eso. ¿A dónde lo prometió? Vamos a ver la profecía. Entonces vamos a Zacarías.
O Ezequiel, vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 36. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Del 25 al 27 o de antes? 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, ¿para qué nos va a limpiar? Para que seamos panes y levaduras, de todas nuestras inmundicias nos va a limpiar. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, o sea, una mente nueva dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. O sea, ¿qué nos va a dar? Un espíritu nuevo y un corazón nuevo, una mente nueva y un corazón nuevo. Por eso trata de un hombre nuevo, no de una carne nueva. De una mente nueva y un corazón nuevo, donde Él va a escribir su ley. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, ¿y qué va a hacer Él? Va a hacer lo que nosotros no podemos. Fíjense qué dice acá. ¿Alguien lo puede leer? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondré por obra. Y los pongáis por obra. Y los pongáis por obra. ¿Puede ¿Sí? hacer? No, ahí no. Ahora, ¿puede hacer eso un árbol malo? ¿Alguien que tiene escrita la ley del pecado en la mente del corazón? No, no puede. Entonces, ¿cómo sus hijos ahora podrían andar ese camino? Porque Dios haría que anden ese camino. Ahora, si por fe alguien quiere andar ese camino y se lo pide, Él va a cumplir su promesa. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y eso es hermoso, justamente porque, como dice en Isaías 55, mis caminos no son vuestros caminos, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos que vuestros caminos. Y lo que Dios le mostró en Joai es que el pueblo adventista andaba en ese camino que estaba muy por encima del mundo, ya no estaba en sus caminos. ¿Por qué? Porque había entrado en reposo de Dios y había reposado sus obras, ya no andaba más en sus caminos, andaba en otro camino. ¿Y por qué podía andar ese camino? Porque, como dice Pablo en Efesios 2, Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. O sea, el que tiene fe en la promesa de Dios puede hacer lo que no puede hacer un pecador. Porque Dios prometió que va a andar en sus caminos. Y Él va a andar con Él, va a andar en el camino de santidad. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que ustedes no pueden hacer, lo van a poder hacer. ¿Por qué no pueden? Porque son esclavos del pecado. Ahora, si después de ser liberados, y Jesús nos dio justamente esa posibilidad de nacer de Dios, como dice Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nacer de Dios, para que Dios haga esta obra. Y nos dé, ¿qué cosa? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, donde le escriba su ley. Y quite el otro. Ahora, fíjense que Dios promete esto. Nos va a hacer andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y los pongáis por obra. Aunque al comienzo tengamos escrita la ley de pecado en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque fíjense lo que dice el versículo 29. No solo nos hace andar en sus caminos, sino, ¿y qué dice acá? Darle el 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. No lo teoría ni la refleja. Ah, bueno, te refleja que está. Bueno, entonces los voy a guardar de sus inmundicias. O sea, ustedes cuando entren a mi casa van a hacer panes con levadura. Pero yo los voy a proteger de eso, de lo que tiene escrito en la mente del corazón. Y mientras yo escribo mi ley en la mente del corazón de ustedes, los voy a hacer andar por mis caminos. Qué lindo que es eso. Y dice, llamaré al trigo. Voy a hacer que las semillas de trigo germinen en ustedes y crezca y tenga fruto. Ese es el Evangelio, esa es la promesa de Dios, ¿no? Ahora, eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Ese es el Evangelio, ese es el verdadero Evangelio.
Es el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, por eso, como dice Pablo en Romanos 8, Dios nos predestinó para hacernos semejantes a Cristo, a Jesús, para que reflejemos la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, se hizo hermano nuestro en la carne. Y ahora tenemos que ser hermanos de Él ¿en qué? En el Espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, como hijos de Dios. Doblemente hermanos tenemos que ser. ¿Quién va a ser doblemente hermano? El que crea en el Evangelio y en que crea en la promesa que Dios le hizo a Jesús, que si vencía, iba a tener hermanos, iba a haber linaje, y que íbamos a ser hijos de Él. Y el que cree en esa promesa va a ser hijo de Dios también. Y va a ser doblemente hermano de Jesús. Va a ser semejante a Jesús, va a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Esa es la promesa. Entonces, volvamos acá. Fíjense que todo esto es un símbolo del pueblo de Dios, de la casa de Dios. Y podríamos estar en la casa de Dios cuando se cumpliera la profecía del altar, muriera el Cordero de Dios, estuviera disponible el agua de la fuente para lavar nuestras ropas de la sangre del Cordero, ser vestidos de vestiduras blancas y entrar en la casa de Dios por la puerta estrecha. Entonces, ahí Jesús tendría que oficiar a favor nuestro. ¿Por qué? Porque seguiríamos siendo pecadores y la ley de la gracia seguiría estando vigente. Y Jesús nos habría llevado al Padre, pero Él tendría que oficiar, sentado a la diestra de Dios el continuo, para el perdón de nuestros pecados. Porque como dice Juan, vamos a 1 de Juan. Dios nos estaría protegiendo nuestras inmundicias, pero ¿qué pasaría? Seguiríamos teniendo pecado hasta que no termine esa obra, hasta que no seamos puestos en la mesa de los panes de proposición, hasta que en el juicio investigador Jesús no confiese nuestro nombre y seamos liberados, limpiados también de los pecados de ignorancia. Seguiríamos siendo, ¿qué cosa? No esclavos del pecado, libres del pecado, pero teniendo pecado. Por eso Jesús tendría que oficiar el continuo. Y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque somos panes y levadura hasta que Dios no termine esa obra. Nos engañamos si decimos que no somos pecadores, ¿no? Y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, ¿cuándo? En el continuo. O sea, porque el continuo está vigente. Jesús es nuestro sacerdote fiel. Pero podemos ser perdonados nuestros pecados si, como nos enseñó, le oramos a nuestro Padre y confesamos nuestros pecados, como hacía un israelita. Pero ahora no tenemos que llevar un cordero, porque confiamos en la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que hacer uso del continuo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque ese es el proceso del que anda ese camino. A ver, porque vamos a tropezar, sí. Vamos a caer, sí. Pero 1000 veces se cae justo y 1000 veces vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque cada vez que somos tentados, eso nos muestra lo que tenemos adentro. Y entonces tenemos que ir a Dios para que Él perdone nuestros pecados y nos limpie de lo que tenemos. Porque ese proceso de limpieza de la inmundicia que tenemos es voluntario, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle a Dios cada pecado que queremos vencer. Tenemos que pedirle a Dios que nos limpie. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si realmente vamos a Él con fe y deseamos, si esta es nuestra voluntad, si decimos que no hemos pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y qué sigue diciendo el capítulo 2? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no está condenado, porque ese abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. O sea, Jesús está oficiando el continuo. Y podemos ser limpiados de esos pecados conscientes. Justamente tenemos que ir a Dios y confiando en que hay un Dios amante esperando para limpiarnos y perdonarnos. Y
que tenemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. O sea, porque el que anda en sus caminos empieza a guardar sus mandamientos. Pero si cae en ese camino, justamente, no se cae el camino. Se vuelve a levantar y sigue en el camino. Eso es lo importante. Ahora, hay un proceso ahí, que es el proceso de la santificación. Y si vamos a Romanos, vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Pero vamos al capítulo 7. Ya que estamos en Romanos, vamos a ver algo que es interesante. Porque Pablo estaba recorriendo ese camino. Entonces, ¿qué dice él? Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque él nació de Dios y Dios le había dado un espíritu nuevo, una mente nueva y un corazón nuevo y está escribiendo su ley. Pero dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, todavía soy un hombre, el hombre viejo está vivo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la pregunta es, ¿seguía siendo esclavo del pecado? Vamos a ver que él dice que no, pero el pecado todavía estaba en él. Y él en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ya estaba siendo derramado en su corazón, pero todavía no era un pan sin levadura, todavía tenía levadura. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claro que había nacido de Dios, por supuesto que había nacido de Dios, pero como Dios dijo en Ezequiel, lo estaba protegiendo de eso que tenía escrito en la mente y el corazón de él. ¿Por qué? Pero justamente, como Jesús había dicho, el Espíritu de verdad lo iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Porque para limpiarnos, primero tenemos que conocer el pecado y después tiene que ser decisión nuestra vencer ese pecado en la carne. Entonces, ese es el proceso de Pablo. Él había nacido de Dios, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios estaba siendo derramado en su corazón. Él sabía que había pasado de muerte a vida, como dice Juan, porque amaba a sus hermanos. Pero sabía que el camino no había terminado. Porque él se daba cuenta que si se apartaba de ese camino, iba a caer de nuevo en el pecado porque tenía la ley del pecado escrita todavía en él. No había vencido al pecado. La única forma era estar unido ¿a quién? A Dios y a Jesús. Ahora vamos al capítulo 8. Y él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aunque sean panes con levadura, y recién entren al templo de Dios, y tengan escrita toda la ley del pecado. Todavía no hayan vencido a nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, no andan en sus viejos caminos, sino conforme al Espíritu. O sea, el que entró a la casa de Dios y nació de Dios y empieza a andar en el camino que Dios estableció que va a andar, en el camino angosto, aunque tenga pecado en él, ninguna condenación hay para él. Si anda conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué? Ya fui librado de qué? Ya no estoy en el atrio. Ya fui liberado de la esclavitud del pecado. Por eso puedo andar el camino angosto, porque un pecador no puede andar ese camino. Ahora, aunque en mi carne, dice él, todavía está, hay resabios de la ley del pecado. Yo no ando en ese camino, porque fui liberado. Ya no estoy en el atrio. Estoy en la casa de Dios, el templo de Dios. Y estoy siguiendo las pisadas de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque dice, lo que era imposible para la ley, o sea, en el tiempo en que no habíamos sido liberados de la esclavitud del pecado, por cuanto era débil en la carne. Entonces dice, yo como judío, como fariseo, hijo de fariseo, y obediente a la ley, tratado de obedecer la ley, pero no podía andar este camino, era imposible, no podía, pero ahora puedo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne. O sea, porque Él venció al pecado en mi carne y murió, ¿para qué? Para que yo sea liberado de la ley del pecado y la muerte. Él me libró de la ley del pecado y la muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ahora, ¿qué pasa? Yo todavía tengo escrito el resabio de la ley del pecado en mi carne, pero no ando conforme a esa ley, ya no ando más conforme a esa ley. Ya no vivo más como un árbol malo, sino conforme al Espíritu, siendo guiado por Dios. Porque los que son de la carne, si yo anduviera en la carne, pensaría en las cosas de la carne y estaría satisfaciendo los deseos de mi carne. Pero los que son del Espíritu, los que nacieron de Dios y son guiados por el Espíritu de Dios, piensan en otra cosa. ¿En qué piensan? No piensan en las cosas de la carne, ahora piensan en las cosas del Espíritu. Como Jesús, piensan en hacer la voluntad de Dios. Ya no estaban siguiendo sus caminos. ¿Por qué? Como dice el autor de Hebreos. Reposaron de sus obras. El que entra al reino de Dios reposó de sus obras como Dios de las suyas. Y ahora vive en su sábado. Y ahora está siguiendo el camino de Jesús. Y está pensando no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Ya no piensa más en las cosas de otros caminos y no anda en ese camino. Ahora está pensando en las cosas del Espíritu y sigue las pisadas de Jesús, porque hace la voluntad de Dios. No porque Él pueda, sino que Dios lo guía en ese camino. Yo, como dice la profecía, y haré que andéis en mis caminos y guardéis mis estatutos y los pongáis por obra. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahora dice Pablo, si yo me vuelvo a ocupar de las cosas de la carne, ¿puedo? Por supuesto que sí. Pero dejo de recorrer el camino angosto y dejo de preocuparme en las cosas del Espíritu. Pero eso me lleva a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, el andar en el camino que Dios nos muestra, siguiendo las pisadas de Jesús, es vida y paz. Esa es la diferencia entre andar un camino, en nuestros viejos caminos, y en el camino angosto que lleva la vida puesto los ojos en Jesús. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque tengo escrita la ley del pecado en mí, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Ahora, si yo vivo conforme a lo que tengo escrito en mi cuerpo, en mi ley, en mi mente, a la ley del pecado, y voy a ser enemigo de Dios, porque no me puedo sujetar a la ley de Dios, justamente, y nunca voy a poder, porque es imposible para mí. Soy un árbol malo, voy a dar fruto malo. Ahora, pero Jesús me liberó de esa esclavitud. Eso es lo que dice Pablo. ¿Para qué? Para que pueda andar este otro camino, siendo guiados por Dios. Y yo puedo andar este camino, ¿por qué? Porque tengo fe y pienso en las cosas del Espíritu y quiero que Dios me guíe y sigo su voluntad. Y no sigo mi voluntad. Esa es la vida del cristiano. Ahora, pero eso empieza a partir de que alguien es liberado de la esclavitud del pecado, ¿no? Como dice Pablo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No soy esclavo, tengo escrita esa ley en mí, pero no soy esclavo, no soy más esclavo de eso, porque fui liberado. Y ese es el problema del ángel de Odisea, que no fue liberado porque no conoce la verdad. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ahora le habla a sus hermanos que nacieron de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, si ustedes están dentro del templo de Dios, si son parte del templo de Dios, son piedras vivas, y están recorriendo el camino angosto, aunque aún tengan escrita en la carne la ley del pecado y tengan inmundicias, como Dios dice, Él los protege de eso. Y ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y esto es claro, esto es ser cristiano. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si Cristo no mora en él y él no está unido a la vid, no es de Cristo. ¿Qué tiene que tener? Cristiano es el que es de Cristo. ¿Y cuándo uno es de Cristo? Cuando Cristo viene a morar en uno. Y si Cristo no mora en uno, uno no es de Cristo, no es cristiano. Es el verdadero cristianismo. ¿Y el ángel de la Odisea es un verdadero cristiano? No, porque Jesús está afuera, pero está llamando. ¿Por qué? Porque dio su vida por él y quiere que conozca la verdad.
y quiere que pueda recorrer el camino angosto, y quiere que pueda ser limpiado, y quiere que pueda ser uno de los 144.000 miembros de la iglesia triunfante, de la esposa del Cordero. Quiere que sea parte de su esposa, por eso lo llama, y lo sigue llamando, y lo va a seguir llamando hasta que llegue el momento en que se cierre la puerta, como él dice, que Dios diga, ya está. Pero si Cristo está en vosotros, dice Pablo, aunque tenga la ley del pecado aún escrita en la carne, aunque recién empiece a entrar, haya entrado por la puerta estrecha, empiece a recorrer el camino, aunque no estén al final del camino, cerca de ser vencedores, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, o sea, más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué pasa? El que nació de Dios tiene vida nueva, porque tiene una mente nueva, tiene un espíritu nuevo, tiene un corazón nuevo y tiene una vida nueva, y ese espíritu vive a causa de la justicia, aunque ese cuerpo esté muerto a causa del pecado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si el Padre, como dice Jesús, el labrador mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, porque ustedes son el templo de Dios viviente. Entonces, si Dios viene a morar en ustedes y hace la obra que Él prometió hacer en ustedes, darle una mente nueva, un espíritu nuevo, escribir su ley en ustedes y Él guiarlos a andar en sus caminos, guardar sus preceptos y hacer sus obras, entonces Él está dando vida nueva y lo está vivificando y está dándole vida a ustedes en sus cuerpos mortales. Porque no importa que esté en ese cuerpo mortal, porque Jesús tomó ese cuerpo, el mismo cuerpo, y venció el pecado de la carne en ese cuerpo, para mostrarnos que en ese cuerpo, la misma carne y sangre, pues nosotros podemos llegar a ser transformados a su imagen. Y Dios puede morar en ese cuerpo, aunque esté escrita la ley del pecado. Porque Dios, justamente, vino a salvar a pecadores. Y Él puede morar en un cuerpo de un pecador, si por fe lo acepta y se lo pide. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, el que sigue viviendo conforme a la ley del pecado que tiene escrita en la carne, va a morir. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es la vida del cristiano? O sea, Dios nos convence de pecado, justicia y juicio. A medida que vamos justamente recorriendo ese camino, va siendo más claro para nosotros, puesto los ojos en Jesús. Lo que es el pecado está en nosotros, porque todas las inmundicias están en nosotros. Tienen que morir. Pero ¿cómo mueren? Si nosotros, como dice Juan, al darnos cuenta de lo que está escrito en nuestra mente y nuestro corazón, le pedimos a Dios que lo haga morir. Porque Él puede hacerlo. Pero no puede mientras nosotros no se lo pidamos, porque la decisión siempre tiene que ser nuestra. La decisión de entrar es nuestra. La decisión de seguir el camino es nuestra. La decisión de hacer morir las obras, la carne, la ley del pecado está en nosotros, nuestros deseos pecaminosos es nuestra. Pero el poder es de Dios. Entonces dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿pero quién puede hacer eso? El que nació de Dios y está recorriendo el camino angosto. ¿Por qué? Porque fue librado de la esclavitud del pecado, porque por el poder de Dios puede recorrer ese camino, y por el poder de Dios, Dios puede quitar esa levadura de cada uno de sus hijos, y va quitando cada grano de levadura hasta que no quede nada. Por eso es el camino de santidad. Y al final del camino no va a quedar nada de levadura. Y un hijo de Dios que nació de Dios, que tiene un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva, y va a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y toda la levadura va a haber sido quitada por Dios. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque ya no va a quedar nada que Satanás tenga en nosotros. Esa es la promesa, porque alguien que es un pan sin levadura, como Jesús va a poder decir, Satanás ya no tiene nada en mí, porque Dios hizo esa obra por mí. Nací de Dios y Dios me transformó en imagen de Jesús. Ahora, pero después de eso, cuando esté como Jesús y Dios haya puesto
su sello en la mente de él. Va a tener que enfrentar durante el tiempo de angustia lo que enfrentó Jesús. Porque estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y cómo pudo vencer Jesús? Por la fe. Entonces, no van a vencer por otra cosa en ese tiempo que por la fe. Porque el que tenga la fe de Jesús durante el tiempo de angustia va a seguir tomado de la mano de Dios, de la mano de su Padre, como Jesús en el tiempo de su ministerio. Y va a vencer como Jesús venció. Porque va a tener la fe que tenía Jesús y va a tener el testimonio de Jesús. Eso es lo que Dios quería mostrarle al mundo. El evangelio real, el evangelio viviente, quiere mostrarle a sus hijos, como es Elena, que reflejan plenamente la imagen de Jesús. Quiere mostrarle el fruto del evangelio de forma práctica. Quiere mostrarle a los hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos, ¿no? Ahora, ¿por qué esos hijos de Dios se van a ser vistos, como dice Pablo en Romanos 8:19? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, va a haber una generación en que Dios termine esa obra en sus hijos. Y todo el mundo lo vea. Que dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su voluntad, sino por del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Porque la creación también es esclava del pecado. El príncipe de este mundo corrompió todo acá en este mundo. Por eso hay animalitos que se comen animalitos, hay virus, hay bacterias, enfermedades, hay muerte. Pero la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el mundo lo va a ver, esa es la promesa. Los 144.000 van a ser las primicias de la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque van a ser los primeros que recorrieron ese camino. Y además que están vivos y Jesús confiesa su nombre en las bodas y quedan sin mancha delante del trono de Dios, son los primeros puestos en la mesa de los panes de proposición. Y van a ir, con el poder de la lluvia tardía, a mostrar la gloria de Dios al mundo. Esa es la promesa. Ahora, pero para que eso pase, tenemos que oír y creer al Evangelio. Y entrar a la casa de Dios y recorrer ese camino. Por eso tenemos que entender justamente cuál es el verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios, porque es el Evangelio que tenemos que predicar. Y será predicado este Evangelio del Reino, por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. Pero no podemos predicar ese Evangelio si no lo conocemos y no lo vivimos. Y el ángel de la decía no lo conoce, porque Jesús está afuera, pero se cree rico, ¿no? Ahora, y cree que el Evangelio, porque a los lobitos nos engañaron, los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel, los profetas de Baal, que la promesa del Evangelio, el reposo, es el que Jesús nos va a dar en la segunda venida, y no es así. Porque si fuera así, nunca puede haber un pueblo que entre a la casa de Dios y llega a reflejar la gloria de Dios. Y nunca puede haber una manifestación de los hijos de Dios. Nunca el mundo puede ver la gloria de Dios en sus hijos. Ese es el tema. Entonces, volvemos acá. Esta es una profecía que tiene que cumplirse. Y tenemos que entender cuál es la liberación. Porque la liberación no es llevarnos al cielo. La liberación es la que Dios prometió de la esclavitud del pecado, por cuando Jesús venga a buscarnos, va a buscar a los vencedores, a los que ya fueron liberados de la esclavitud del pecado, ya vivieron en el Evangelio del Reino de Dios, y ya en esta generación fueron transformados en su imagen, y son parte de la esposa del Cordero. Y durante el fuerte pregón, el espíritu y la esposa dicen, ven, o sea, tiene que haber 144.000 hijos de Dios que fueron liberados de la esclavitud del pecado, salieron del atrio, entendieron justamente la profecía del santuario, como Dios le mostró en el país. Los que esperen pacientemente lo van a entender, van a comprender la obra que Jesús está haciendo, van a haber encontrado a Jesús a la puerta estrecha del camino angosto, y van a recorrer ese camino, y van a llegar a ser parte de la mesa de los panes de proposición, y van a recibir la bendición de Dios. Y esos son los que tienen que ir a predicar el fuerte pregón. Por eso, la misión del problematista era estudiar las profecías y entender la doctrina del santuario, que es una profecía, para poder vivirla, porque ahí va a recuperar el conocimiento del verdadero Evangelio del Reino de Dios. Iba a conocer la verdad. Y lo que está acá, en el trono de Dios, dentro del trono, ¿qué es qué cosa? El maná que Dios le dio, que es símbolo de quién? De Jesús. ¿Ves? Dice, este es el verdadero maná, como le dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy el maná que descendió del cielo. O sea, el que come de este pan va a tener vida eterna. El maná es un símbolo de Jesús, el alimento que Dios nos va a dar.
en la cena de Pascua, el cordero asado con hierbas amargas y panes sin levadura. Después, ¿qué había? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Y ese qué es? Un símbolo del poder de Dios. Porque ¿quién hizo reverdecer esa vara de almendro muerta? Pues estaba muerta, es una vara seca, muerta, y que reverdeció y tenía fruto. Y nosotros... ¿Y Aarón qué significa? Aarón Somos nosotros. es sacerdote, no, Cristo es sacerdote. Pero no dice en un momento que todos somos sacerdotes, seremos sacerdotes. Sí, pero la vara somos nosotros. La que va a reverdecer, va a tener vida, va a tener fruto. Exacto. Nosotros que somos huesos secos, como le muestra Ezequiel. Nosotros somos huesos secos, como esa vara de almendro seca, sin vida. No es una planta seca, es decir, no, era una vara cortada, seca, y reverdeció y dio fruto. ¿Y quién hizo esa obra? El poder de Dios. Entonces es símbolo de nosotros. Entonces, como dice Pablo en Efesios. Vamos a ver Efesios. Fíjense, empecemos en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Porque eso es lo importante. O sea, por eso ¿qué tiene que oír el ángel de la Odisea? La verdad. El evangelio de vuestra salvación, el verdadero evangelio. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, entraron al reino de Dios. O sea, no se quedaron en el atrio. Si escuchan la verdad que fue echada por tierra nuevamente, el evangelio de vuestra salvación, el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, y creen en él, y como los discípulos oran y piden a Dios la lluvia, él la va a dar. Y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es ese sello? El sello pertenece a Dios. Ser de Cristo, como dice Pablo en Romanos 8. Porque el que tiene Espíritu de Cristo es de él. Entonces, el sello de la presencia del Espíritu Santo dice que esa persona ya fue redimida y es de Dios, pero todavía no venció. Pero ese sello, la presencia de Dios, dice que es de Cristo, es de Dios. Ya fue redimido, pero no es un vencedor. Ahora, el segundo sello es el que llega al final del camino y Dios pone ese sello, porque ya refleja el carácter de Cristo y tiene el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Estos dos sellos tenemos que recibir. Primero, recibiendo el verdadero Espíritu Santo de la promesa, la garantía que somos de Cristo y somos de Dios, y Dios empieza a trabajar en nosotros, empezamos a andar en sus caminos, y al final de ese camino reflejamos plenamente la imagen de Jesús y entramos con el esposo a las bodas y somos hechos parte del templo de Dios y de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Ahora, pero dice Pablo, ¿qué es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria? Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, le dice a los hermanos de quién, de la iglesia de Éfeso, a los griegos de Éfeso, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿A quién le ora? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le ora a Jehová. ¿El Dios de quién? De Jesús. Porque Jesús venció como hombre y tenía que tener fe en su Padre. Y nos lleva a nosotros a su Padre para que tengamos la misma fe que Él en su Padre. No es el que Jesús es el que hace la obra, es su Padre. Para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién nos guía a toda verdad? Su Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿No? Como está escrito en los profetas, y todo será enseñado por Jehová. Entonces, ¿qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, los ciegos tienen que ver, y el único que nos puede dar esa visión es Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea, Él ora para que Dios les dé a entender a ellos, claramente, les abre los ojos y les haga entender cuál es la esperanza, la verdadera esperanza a la que Él nos llamó. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, cuál es el fruto de Dios en nosotros, la obra de Dios. Y cuál, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Por qué? Yo haré que andéis en mis caminos, guardéis mis preceptos y
los pongáis por obra. Ese poder es el que actúa en nosotros, dice Pablo. Pero ese poder es el mismo que operó en Cristo. Por eso tenemos que poner los ojos en Jesús, porque Él pudo vencer. Y además Dios lo resucitó. Y el mismo poder que operó en Cristo es el que obra en nosotros, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas justamente bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿quién es Cristo? Es la cabeza de la iglesia, porque Él es la vid, tenemos que estar unidos a Él. El que no está unido a la cabeza no es parte del cuerpo. Ahora, ¿pero quién es el que hace todo el trabajo en nosotros? Es Dios. Porque el mismo poder que actúa en Jesús es el que opera en nosotros. Y eso, justamente, Él tiene el poder de una vara seca de almendro, en una noche, hacerla reverdecer, que tenga hoja y tenga fruto, y que dé fruto. Nosotros somos esos huesos secos, somos la vara seca. Y el que actúa ahí es el poder de Dios, y ese poder es el que va a actuar en nosotros, como dice Pablo. El poder que actúa en Cristo Jesús. ¿El quién? De su Dios y Padre, de nuestro Dios y nuestro Padre. Porque Jesús se hizo nuestro hermano, es Dios mismo, pero hecho nuestro hermano, teniendo nuestra misma carne y sangre, para que nosotros veamos y entendamos y creamos que ese mismo poder que actúa en Jesús puede hacer que nosotros recorramos el mismo camino y nos puede limpiar para que lleguemos a ser parte de los panes de la mesa, de los panes de la proposición. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que predicaba y vivía la iglesia primitiva. Entonces, volvamos aquí. Por eso es importante que entendamos esto. O sea, ¿cuál es el reposo del que habla el autor de Hebreos? Y eso es importante, eso es lo que tiene que entender el ángel de Odisea. Y por supuesto tiene que entender que hay un camino, pero que hay dos puertas, y hay dos caminos. Y como dice Jesús, por una puerta se entra al reino de Dios, la puerta estrecha, para recorrer el camino angosto que lleva a la vida, el camino angosto que Dios le mostró a Elena, y por la otra puerta se entra a otro lugar, a la sinagoga de Satanás. Porque esa es la puerta por la que entran la bestia y el falso profeta. Y nuestra misión es desengañar al pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia, que está en el atrio con los gentiles, y desengañar a nuestros hermanos porque los lobos están entre nosotros y quieren que entremos por la misma puerta. Por eso Jesús, como dice Elena, el mensaje de Mateo 7 se lo manda a su pueblo primero. Entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van a entrar por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque hay que buscarla hasta encontrarla. Entonces, por eso es importante entender el santuario y el antitipo de los símbolos, porque como Dios les mostró bien a esto, representa a los que entran, y este es el trono de Dios. ¿Dónde va a estar? En los que entran. Porque Dios va a poner su trono en ellos, ¿no? Porque ellos van a ser parte del templo de Dios, van a ser piedras vivas donde Dios mora. Entonces, y ya no habría, como acá se acabó la separación, como dice la profecía, todo sería santísimo, porque Dios pondría su trono en nosotros. Y Dios estaría morando en nosotros. Por eso el candelabro, porque Dios moraría en los que entraran. Y donde ellos se arrodillaran, ahí estaría Jesús agregando incienso a nuestras oraciones, porque esa era la obra del sacerdote. Y Él estaría oficiando el continuo por nosotros. Y al final del camino serían puestos en la mesa los panes de la proposición. Y esa sería la obra de Dios en nosotros. Y Él escribiría su ley, la que está acá en el arca, ese es el tesoro para nosotros. Y allá hay su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que Él tiene escrito en su mente y en su corazón estaría escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, para que volviéramos a reflejar su imagen. Está el poder que hizo reverser la vara de Aarón, que es el que obraría en nosotros. Y está el maná que nos daría a comer, el verdadero alimento, para transformarnos en imagen de Jesús. Y ahí está el propiciatorio, ahí está el trono de Dios, ahí está el lugar donde tenemos que acercarnos, como dice el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, para hallar
la gracia y oportuno socorro, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, el libro de Hebreos es hermoso porque predica el Evangelio, tomando en cuenta, haciendo referencias constantemente a la ley de Dios, el Antiguo Testamento, como hizo Jesús en el aposento alto. Y como dice Hechos 1 al 9, estuvo con los discípulos 40 días hablando del Evangelio del reino de Dios, o sea, sembrando la semilla del reino en el corazón de ellos, explicándoles cómo Él venció, porque tenían que seguir las pisadas de Él. Y ellos vivieron con Él. Ellos le preguntaron y querían saber y le pidieron que les enseñe a orar. ¿Para qué? Porque querían ver por qué las oraciones de Jesús tenían poder. Y Jesús les enseñó, pero no lo entendieron. Pero después de que Jesús murió, como Él les dijo, ya no les habló en parábolas, sino que les explicó claramente el significado de esas parábolas. Y se las hizo entender, ellos entendieron el Evangelio del reino de Dios, creyeron, como dice Pablo en Efesios 1:13, y habiendo creído justamente en la promesa, se prepararon, oraron, pidieron y recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Y se demoró 10 días a recibirlo, ¿por qué? Porque tenía que haber un proceso, y como decía el presidente, en Pentecostés lo tenían que hacer, y Jesús tenía que seguir la ceremonia. ¿Para qué? Para ser como los sacerdotes, tenía que ser investido. Y en Pentecostés recibió el poder, y ahí, como dice Apocalipsis 12, vino lo que algunos de nuestros hermanos piensan que va a venir en la segunda venida. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo vino? Ahí. Y a partir de ese momento se empezó a decir: hoy, si oyereis su voz, porque ahí, como Jesús dijo, y él predicaba, empezó a predicar ¿qué cosa? El año de la buena voluntad de Jehová. ¿No? Como dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, etc. Anunciar, ¿qué cosa? El año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. Porque después dice, y el año de la venganza del Dios nuestro. Por eso es lo que tenemos que predicar nosotros. Nosotros tenemos que terminar la obra que empezó Jesús, que está definida en Isaías 61. Justamente los que reedificaron las ruinas antiguas. Entonces, y volvieron a predicar el mismo evangelio. Entonces, pero ¿cuándo empezó a predicarse el evangelio? ¿Cuándo llegó el año de la buena voluntad de Jehová? Ahora, dice. Y eso fue en ese tiempo. No en la segunda venida. Ahora ha venido el poder, la salvación y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de Jesucristo. ¿Cuándo fue investido de autoridad Jesús ahí? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y quiénes? Y ellos la han vencido. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, todos los que creyeron el Evangelio vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque, como dice el autor de Hebreos, empezaron a seguir las pisadas de Jesús. E incluso menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Por el mismo gozo de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Pero qué iba a pasar en el mundo? Tendría aflicción, pero iban a vencer, sí, confiad, yo he vencido al mundo. Y ellos vencieron por la misma fe y por el mismo poder con el que venció Jesús. Y esa es la verdad que tenemos que predicar. Y por supuesto, a partir de ese momento, Satanás lo empezó a perseguir. Y Dios sostuvo a su iglesia, ¿cuánto? A ese pueblo que vencía por 1260 años. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos en la mitad de un tiempo. ¿Hasta cuándo? Fin del siglo XIII, cuando fue echada por tierra la verdad. ¿Y cuándo volvería a predicarse ese evangelio? En la última generación. Porque ahí el dragón, y esta es la última batalla, Apocalipsis 12 y 7, cuando hubiera 144.000 que tuvieran la fe y el testimonio de Jesús, vendría la última batalla. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque volvió a dar hijos. Porque la mujer es la que justamente da a luz en medio de la angustia del alumbramiento. Y como esa mujer volvería a dar a luz, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? Porque habría dado nuevamente hijos.
Cuando dio hijos, fueron perseguidos. Ellos fueron fieles hasta la muerte. Y en el tiempo del fin, habría nuevamente hijos de ella. ¿Quiénes serían estos? Los que habrían creído al Evangelio de la verdad, al Evangelio de la salvación, al Evangelio del reino de Dios, y habrían recibido el Espíritu Santo de la promesa, habrían entrado al reino de Dios, y habrían recorrido ese camino. Y llegarían al final. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Los guarda el ángel de la Odisea? No. Estos no son los ángeles de la Odisea. Son los vencedores del pueblo adventista. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, ¿quién tiene el mismo testimonio de Jesús? ¿Quién tiene el mismo fruto que Jesús? El que nació de Dios y ya refleja plenamente la imagen de Jesús. Ahora, y esta es la promesa. Entonces, este es el reposo. ¿Estos son esclavos del pecado? No. ¿Guardan los mandamientos de Dios? Sí. ¿Un esclavo del pecado? No. No son esclavos del pecado. Ahora son siervos de la ley de Dios. Tiene escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Y ahora son siervos de la justicia. Y sus frutos son frutos de justicia. Y tienen el mismo testimonio de Jesús, el mismo fruto que Jesús. Y esa es la promesa. Este es justamente el cumplimiento de la promesa del Evangelio. Esto es lo que Dios le dijo, le mostró a Nehuay, que llegaría a entender y vivir el pueblo adventista. Los que llegaran a ser vencedores de la iglesia adventista. Los que reflejaran plenamente la imagen de Jesús. Ajá. Esa es la promesa. Entonces Apocalipsis 14, 12, justamente cuando termina esa parte y empieza la batalla, Dios dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí está. Aquí están. ¿Quiénes? Aquí está el testimonio de que ese evangelio es verdad. Estos son los hermanos de Jesús. Acá están los 144.000 de la promesa. Y esa profecía se va a cumplir. Entonces, ¿el tema cuál es en nuestro tiempo? Tenemos que darle alimento al tiempo a nuestros hermanos, tenemos que predicar la verdad. Mientras se dice hoy, como es el autor de Hebreos. Porque el pueblo adventista está dormido, está ciego, y no sabe dónde está vivo, dónde está parado. Ni siquiera conoce la historia del pueblo adventista, que nosotros también tuvimos nuestro Cades Barnea, que Dios nos dejó en el desierto, porque en 1888 Vagon y Sidor empezaron a estudiar Hebreos, el libro de Hebreos, y se dieron cuenta, leyendo Hebreos 2, y eso es lo que presentaron, que Jesús realmente era nuestro hermano, tenía nuestra carne, no tenía otra carne, como ellos creían. No tenía la carne de María, que nosotros tenemos una carne con pecado y Jesús tenía una carne distinta. No, Jesús era realmente nuestro hermano y tenía nuestra carne, ese es el mensaje. El verdadero Cordero era realmente nuestro hermano, el que no tiene nuestra carne es el anticristo. Ahora, como el pueblo adventista rechazó la puerta, no podía entrar a Canaán. Hizo lo mismo que Israel en Cades, y Dios lo dejó en el desierto. Entonces, en este tiempo habría que volver a estudiar lo mismo, entender Hebreos, entender el Evangelio, el reino de Dios, entender el santuario, como Dios le dijo a Nehuay, y comprenderíamos el misterio, comprenderíamos la obra de Jesús, y encontraríamos a Jesús. Y entonces, podríamos entrar por la puerta y seguir el camino angosto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, esto es lo que Dios prometió y por supuesto es lo que tenemos que hacer, conocer, vivir y predicar. Así que, bueno, ¿tiene alguna pregunta sobre esto? Vamos a parar acá. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta. El evangelio que corresponde es contar, porque hay muchas cosas para contar y de pronto uno marea a las personas. ¿Qué es lo más importante para predicar? Porque todo. De pronto puede ser esto, que es el santuario, de pronto puede ser Babilonia, para que sepan, porque si tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles, tenemos que clasificar qué es Babilonia, qué es la bestia, y bueno, qué es lo más importante o es todo. De pronto el todo no lo vamos a poder predicar, que Dios nos dé sabiduría, ¿no? Sí, lo vamos a poder predicar, ¿cómo que no? Claro, vamos a... Y no, porque de pronto puede morir antes. Bueno, pero tenemos que hacer, hay un orden. Jesús, ¿cuántos días estuvo con los discípulos hablando del reino de Dios? Bueno, 10 días. 40 días. 40 días. Ah, sí, 40 días después de la resurrección. A ver, ¿qué hacían los, fíjate, qué hizo Felipe con el etíope? ¿Cuántos días estuvo?
¿Qué le explicó? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Porque Felipe estaba leyendo Isaías, entonces le explicó de qué se trataba, y Felipe creyó y fue bautizado. Ahí a partir de ahí empezó a ser guiado por Dios. Ahora, el problema, como Dios le mostró en el Juárez, es que los adventistas tendríamos tanta suciedad de basura en la cabeza, tendríamos que desaprender eso. O sea, el problema no es explicarle a alguien que no conoce nada. Lo tenemos que saber nosotros. El problema es explicarle a un adventista, porque tiene que deshacerse, como Dios le mostró en el Juárez, de toda la suciedad de basura. Dios tiene que barrer todo eso. Y entonces le vamos a saber decir exactamente qué es lo que necesita esa persona, porque vamos a ser guiados por Cristo. A lo que debe predicar es el evangelio. Pero a un adventista hay que explicarle justamente qué pasó en la historia para que se puedan hacer los errores. Porque, a ver, vamos a Apocalipsis 1. Que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Y ahora hay una, fíjate, bienaventurado ¿quién? El que lee. Entonces, esto es lo que Dios nos dice, como dice leer. Esta misión es por los pueblo adventista. Entonces el pueblo adventista tiene que leer y oír. Y como dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que tenemos que oír es la profecía de las 7 iglesias. Y como dice Elena, tenemos que ver la historia de lo que pasó para entender qué se trata. Entonces tenemos que empezar por ahí. En el caso del pueblo adventista, para que tenga oídos para oír. Entonces, entró el que lee, el que estudia, como dice Apocalipsis 11, los que van a hacer que los testigos vuelan a la vida, que arreglen sus lámparas, y después leen y oyen las palabras de profecía. Y guardan las cosas en el escrito, o sea, tienen que guardarlas. Porque no podemos guardarlas si no leemos y oímos. O sea, hay un camino. Dios nos dijo, miren, en el tiempo ustedes tienen que leer y oír las palabras de profecía, especialmente lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y cuando vean la historia de lo que pasó, se les van a abrir los ojos. Y empiecen por ahí. Y después tienen que predicarlo. Entonces el que oye y guarda, porque el que oye es mucho más fácil. Si a alguno le costó, porque hay que esforzarse, buscar la historia, entender, pero uno cuando lo entendió, se lo puede predicar a otro, y el otro va a oír, va a ser como los bereanos, van a estudiar diligentemente cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque Pablo no les predicó un solo sermón. Cada día iban y les predicaba, y ellos sabían, a ver, ¿es verdad? ¿Sí o no? Comprobaban. Y cuando creyeron, no a Pablo, sino a las Escrituras, porque Pablo les vio las Escrituras, entonces fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo la promesa. Y empezaron a guardar. En el caso nuestro, lo que nos va a abrir los ojos, porque la verdad fue echada por tierra y hay mucha suciedad de basura y tenemos que deshacernos de eso y conocer la verdad. Porque tenemos los cadáveres, además, de los 2 testigos, es hacer esto que Dios nos dijo. Entonces el que lo hace va a conocer la verdad y va a poder empezar a guardarla. Y puede predicar el mensaje de los 3 ángeles con poder, porque va a entender de qué se trata. ¿Ves? ¿Cuál es el Evangelio del Reino? Lo que estuvimos viendo ahora, el camino santuario. Ahora, ¿cuál es el engaño? Lo que metió Roma. ¿Cuál es la abominación asoladora? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el falso? ¿Y cuál es el verdadero Evangelio? Entonces, una vez que uno lo entiende, lo puede enseñar. Pero tiene que entenderlo, y hay un camino. Entonces, para que a nuestros hermanos se le abran los ojos, hay que mostrarles justamente el cumplimiento de la profecía de la historia. Porque para que la persona tenga oídos para oír, tiene que oír lo que el Espíritu dice a esa iglesia. Entonces, Jesús nos manda que primero enséñenle a sus hermanos para que vean lo que fue el cumplimiento de la profecía. Una vez que entendieron eso, el resto del Apocalipsis es fácil explicarlo. Y el Evangelio es fácil explicarlo, pero tienen que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, es el camino que Dios nos dice. Porque la bendición de Dios, ¿quién la va a recibir? ¿Quién va a ser bienaventurado? ¿Quién va a entrar al reino de Dios? ¿Quién va a llegar a ser parte de los 144.000? ¿Los 144.000 leyeron? Sí. ¿Oyeron? Sí. ¿Guardaron? Sí. Ese es el camino. ¿Ves? Y entonces, ¿qué hicieron? Tocaron, le dieron alimento a tiempos hermanos, tocaron trompeta de Sión. Porque saben lo que pasó y le pueden mostrar lo que pasó, para que alguien lo lea, oiga y entienda justamente, porque tiene oídos para oír, y guarde. Ese es el camino, no hay otro camino. Por eso Dios le mostró en el Juárez que cuando el pueblo adventista entendiera esto y encontrara a Jesús, ahí se produciría el verdadero radiamiento.
porque entendería cuál es el mensaje del ángel de Odisea. ¿Qué mensaje tenemos que darle al ángel de Odisea? Si entendimos la profecía de Éfeso, primero empezando por qué, Éfeso, Esmirna, Perga, Tiatira, Sardis y Filadelfia, y llegamos a la Odisea, ¿le entendemos? Ahí le podemos predicar a nuestros hermanos, como dice Elena, el mensaje del cual depende el destino de la Iglesia Adventista. ¿Cuál es el mensaje que Dios les mostró que hay que predicar? El mensaje al ángel de la Odisea. Explicarle por qué, en forma clara y directa, Jesús le dice eso. ¿Y qué tiene que hacer para ser salvo? Porque eso es lo que tiene que oír el ángel de la Odisea. Ahora, el mensaje al pueblo que está en Babilonia es otro. Pero el mensaje al ángel de la Odisea tiene que ser ese, el que Dios dice que hay que darle. Explicarle por qué es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Y si no se arrepiente y no lava su ropa al sangre del cordero, va a ser vomitado a la boca de Jesús. Va a dejar de llamarlo. Se va a acabar el día en que lo llama, porque hoy es el día de salvación para el ángel de la Odisea. Pero ese día va a llegar a su fin. Y como dijo Jesús, se va a cerrar la puerta, y cuando después vayan las vírgenes a golpear diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ¿qué le va a decir? Ya está. Entonces, si no leemos, ni oímos, ni entendemos el mensaje de las iglesias, no entendemos el mensaje del ángel de la Odisea, no tenemos ningún mensaje para darle al ángel de la Odisea. ¿Cuál es el mensaje del ángel de la Odisea? El que Jesús nos manda, el testimonio de Jesús, un testimonio directo, explicándole por qué. Y eso tiene que ver con lo que pasó en la historia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios anunció en Ezequiel 8 que la iglesia adventista estaríamos adorando al sol y estaríamos en el atrio postrándonos hacia el oriente en vez de entrar en la casa de él? Y nos creeríamos ricos. ¿Cómo se cumple esa profecía? ¿Cuál es la comida de la mesa de los borrachos y la bebida de la mesa de los borrachos? Que los seres humanos estarían comiendo. ¿Quiénes son los lobos que vinieron a nosotros vestidos de oveja? O sea, tenemos que explicarles todo eso para que entiendan cuál es el mensaje al ángel de la Odisea. Pero para eso tenemos que leer y oír y guardar. Y en el caso del ángel de la Odisea, ahora no tenemos que ir a Babilonia, tenemos que ir al ángel de la Odisea a predicarle el mensaje de Elías y predicarles por qué Jesús dice eso. ¿Por qué va a dejar de llamarlos? ¿Por qué son desventurados, miserables, pobres, ciegos y estamos desnudos? Ahora, el que está desnudo es que el que no entró a la casa de Dios y está en el atrio adorando a quién. Entonces, ese es el tema, porque estamos haciendo lo mismo, estamos en Sittim con las otras mujeres, adorando al Dios de estas mujeres. Ese es el problema. Porque pasamos por Cades y ahora estamos en Sittim, antes de entrar al reposo. ¿Y quiénes entrarían al reposo? Los 144.000 que no se contaminaron con mujeres. Y el pueblo adventista tiene que entender eso, porque Dios se lo explicó claramente por medio de Elena. Entonces, sí, las revelaciones que Dios nos dio por medio de Elena de White, como anunció en Apocalipsis 10, que en el tiempo del fin nos mandaría un profeta y nos revelaría las cosas que los 7 tronos han dicho. No tendríamos luz para entender dónde estamos parados, pero esa luz la tenemos. Entonces tenemos que leer y oír la palabra de profecía, y eso tenemos que predicar a nuestros hermanos, para que vean cuál es la verdad, justamente porque el primer ángel, ¿qué tiene? Tiene el evangelio eterno, tiene el evangelio del reino de Dios. O sea, comprende esto. Comprende el camino santuario. Como Dios le dijo, los que esperen pacientemente comprenderán lo que era para un misterio para ellos. Porque acá está simbolizado el evangelio del reino de Dios. Lo comprenden. Ahora, y comprenden lo que pasó. Ven lo que pasó en la historia. ¿Cuál es la abominación desoladora? En el atrio se estaría adorando la abominación desoladora. Pero el que adora la abominación le da la espalda al templo de Jehová y no puede entrar por la puerta estrecha. Ese es el tema. Entonces hay que predicárselos claramente por amor a nuestros hermanos para que lo entiendan. Y para eso, como dice Elena, tenemos que esforzarnos en comprender el significado de la profecía del Apocalipsis. Hay que esforzar nuestras mentes para entenderlo. Esforzados para entrar por la puerta estrecha. Y eso es lo que Dios dice, o sea, eso es lo que Dios nos dijo. Bienaventurado, y justamente cuando Él venga, ¿quiénes le van a preparar el camino? Los que estén guardando las palabras de profecía, como dice en Apocalipsis 22, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Cuando Él venga,
¿Quiénes van a ser los bienaventurados? ¿Quiénes va a ser la gran multitud al que va a venir a buscar? Los que estén guardando las palabras recién. ¿Qué quiere decir? Que todos las oyeron, todos la entendieron y la están guardando. Por eso el proantista era el pueblo de la profecía, al pueblo al que Dios lo mandó profetizar de nuevo. ¿Pero qué tenemos que profetizar? Tenemos que entender. Ese es el tema. La clave está en la profecía de las 7 iglesias, para poder predicar el mensaje al ángel de la Odisea. Ese es el tema más importante que tenemos que predicar ahora, y es el mensaje a nuestros hermanos. Bueno, se está poniendo el sol, así que si no hay otra pregunta, vamos a cantar el último himno. Bueno, vamos a parar la grabación.